Bien, hoy vamos a hablar sobre el suicidio, un tema de sobra conocido para los profesionales de la salud mental, pero que recientemente a través de redes y medios de comunicación pues ha saltado a a la población general, circulando pues gran desinformación y muchos mitos que yo creo que como profesionales pues tenemos la responsabilidad de tratar de clarificar. Esto es una presentación dividida en varias secciones que pretende ser pues una actualización especialmente para profesionales en formación, tanto de la psicología como de la psiquiatría, aunque ya aviso que eh, al final he reunido mucha información y puede resultar bastante denso. Y además, pues tiene el punto de vista un poco sesgado de haber sido preparado pues, por un profesional de la medicina y por tanto esa es un poco la mirada, aunque trato de tener una visión integradora, pero se ve el plumero. Una vez avisado de lo denso de la presentación, para quien quiera seguir adelante, pues os invito a continuar. Como hay mucha información, pues he tratado de dividirla en varias secciones. Y en la sección primera, pues se va a hacer una introducción al fenómeno del suicidio y a lo que sabemos hoy en día con los datos más actualizados de que he podido disponer sobre las variables y las variables asociadas en la epidemiología del suicidio. eh, en una segunda sección, que posiblemente la divida en dos partes, hablaré de los factores de riesgo y protección que hasta la fecha se han asociado más consistentemente con el fenómeno suicida. Y en la sección tercera, pues hablaremos de evaluación de riesgo suicida y de los planes de prevención que actualmente pues están en marcha a nivel global y en particular en nuestro medio, pues para mm, abordar este problema. En la sección primera, como os decía, pues vamos a hacer una pequeña introducción y hablar de la epidemiología y de las variables geografía, edad y género, apuntando alguna cosita sobre los métodos suicidas. ¿Por qué tenemos que estar actualizados en este tema? Aparte de porque es un tema básico de la salud mental, pues porque por las dimensiones y la complejidad que comportan. Ya sabemos que el suicidio pues, es una tragedia humana, no solo a nivel individual, sino familiar y como sociedad. En el fondo no deja de ser un fracaso que cada año tantas personas mueran em, eh, a través de esta forma, ¿no? Y es un problema de salud pública de primer orden. Ya la OMS en el 99 apuntaba que en el 2020 pues, estimaba que podría haber hasta 1 millón de muertes al año por suicidio. Esta cifra se ha quedado en unos 700.000, pero no deja de ser escalofriante. Se calcula que se produce hasta una muerte por suicidio cada 40 segundos. Y por tener un dato en la cabeza, mueren más personas por suicidio que por cualquier otro conflicto armado. Paradójicamente, además, tenemos en la actualidad pues, la realidad de que en muchas sociedades industrializadas y modernas, pues el suicidio está en aumento, lo que nos debe hacer pues, reflexionar a todos. Un poco de historia, ¿no? La palabra suicidio sabemos que es un latinismo que significa matar a uno mismo. Como fenómeno humano, pues ha estado presente desde el comienzo de la humanidad hasta la actualidad, en todas las épocas históricas y en todas las culturas y grupos étnicos. Sin embargo, las actitudes que la sociedad ha tenido respecto
al suicidio pues han ido variando en función de qué, de los valores a nivel pues ético, religioso, de la significación que se le ha dado al suicidio en cada cultura. En el siglo XVII es cuando se empieza a utilizar de forma eh, oficial pues el término de suicidio, que se le atribuye pues a un médico del 1642, aunque este dato no está muy contrastado. En el siglo XIX es Durkheim, sociólogo, el que publica el que se considera pues, el primer escrito con entidad científica acerca del suicidio, desde el punto de vista de la sociología, claro, era su profesión. Durkheim habla del suicidio como un claro fenómeno social y lo atribuye pues a rasgos patológicos de la sociedad donde el individuo está inmerso y que facilita o dificulta la integración del mismo en su medio. De esta manera, pues sociedades que dificultan la integración de un individuo pues serían más propensas al suicidio. Él además habla de 3 tipos de suicidio de los que hablaremos luego un poquito más adelante: el egoísta, el altruista y el anómico. Y ya es en el siglo XX cuando aparece pues, la figura que se considera el padre de la suicidología, que establece esta nueva disciplina dentro del estudio del suicidio, dentro de la psicología y la psiquiatría, em, y que es Sneidman. Él, además acuñó palabras que hoy en día seguimos utilizando para estudiar este fenómeno, como la muerte subintencionada, la autopsia psicológica o la posvención. Em, es desde mediados del siglo XX hasta la actualidad cuando podemos hablar verdaderamente de la suicidología como disciplina, del estudio riguroso del suicidio y del inicio de la prevención del suicidio. Entonces, ya vemos que esto del suicidio no es ninguna moda, es un fenómeno que conocemos desde que el hombre es hombre, y además la prevención suicida o la prevención del suicidio, mejor dicho, es un campo con un amplio recorrido desde los años 40 del siglo pasado pues hasta la actualidad. Em, Aquí os pongo un pequeño cronograma que vamos a desarrollar en las próximas 2 diapositivas, un poco con los hitos más importantes en prevención institucional del suicidio. Em, en el año 48 se abre el primer centro de prevención suicida en Centro Europa, en Viena. En el año 53 se inaugura por los samaritanos el teléfono 24 horas de atención a suicidas en Gran Bretaña, que sería como el precursor de lo que luego ha sido el teléfono de la esperanza. En el 58 abre el primer centro público de prevención suicida en Los Ángeles. Y ya en los años 60 es cuando se producen los hitos más importantes en suicidología. En el año 67 se inaugura la primera publicación científica dedicada exclusivamente al estudio del suicidio. Y en el año 69 se publica desde la Organización Mundial de la Salud, en los que ellos llamaban cuadernos de salud pública, un monográfico llamado Prevención en suicidio, que es como el primer gran documento a nivel global dedicado a este tema y donde se empiezan a marcar las directrices que van a vertebrar pues toda la prevención o los planes de prevención en suicidio que han venido posteriormente. En el año 82, también la Organización Mundial de la Salud publica un documento para la mejora en prevención del suicidio a través de la mejora de los factores de riesgo que se estaban estudiando como asociados a este fenómeno,
incidiendo en la necesidad de dar una atención adecuada en salud mental a los individuos como uno de los pilares de la prevención suicida, así como la información a la comunidad. Ya en el año 93, la Organización Mundial de la Salud publica las líneas maestras para el desarrollo de una estrategia de prevención suicida. Y fruto de ese trabajo, en el 99 se publica el conocido como SUPRE, la Iniciativa Mundial para la Prevención del Suicidio, donde se sientan las bases de las líneas de actuación a diferentes niveles para la prevención suicida y se definen las posibles tareas desde cada sector en prevención suicida, desde cada sector que tiene eh, mm, la sociedad, pues a nivel social, médico, educativo, etcétera, y la definición de los posibles grupos vulnerables o de riesgo. Del 2010 al 2014, en la Unión Europea se publican los documentos relacionados con Eurogenas, que es el programa preventivo en nuestro ámbito europeo para la prevención del suicidio y que viene a recoger esas directrices a nivel globales y adaptarlas a nuestro medio. En 2014, la OMS publica un nuevo informe llamado Prevención del suicidio, un imperativo global, donde viene a actualizar esas líneas previas de la iniciativa SUPRE. Ya en el 2019, 2019-2020, la OMS publica em, eh, el- un informe de actualización de datos acerca del suicidio en todo el mundo durante los últimos 20 años. A este documento nos vamos a referir en varias ocasiones al estudiar la epidemiología porque son los datos más actualizados de que disponemos. Y en 2021 se publica el Life Life, que es como un anexo o una implementación de las medidas, de los planes, de las líneas o estrategias apuntadas ya en los anteriores documentos, pues para los años venideros. Ya hemos hablado de los hitos desde los años 60 hasta la actualidad en prevención suicida a nivel global. Sí que quería puntualizar que en la estrategia SUPRE, que es como de la que hemos hablado anteriormente, de la OMS del año 99, ya se hablaba de que la atención al suicidio debía de ser permanente, intersectorial y tenía que darse tanto en el ámbito público como en el privado. Y además ya se apuntaban a eh, las intervenciones que hasta la fecha se habían considerado como de mayor eficacia a partir de las investigaciones de que se disponía. Y estas intervenciones mínimas eficaces que debían de incluir los planes, pues eran 6. Un sistema de información y vigilancia riguroso para registrar las muertes por suicidio, planes regionales intersectoriales de prevención, la capacitación del personal de salud, las intervenciones preventivas en colegios, los sistemas de ayuda en situaciones de crisis, incluyendo las líneas 24 horas, y el trabajo con los medios de comunicación. De este plan em, tenemos, salieron muchos documentos específicos para trabajar en diferentes sectores, como os decía. Aquí en las miniaturas aparecen algunos de ellos, aunque los podéis consultar en la bibliografía que os marco en la diapositiva y que luego se ampliará al final de todo el seminario. Y podemos encontrar ya en el año 99 pues, documentos específicos para la prevención del suicidio
por parte de las fuerzas del orden público, por parte del ámbito educativo o escolar, em, documentos dirigidos específicamente a profesionales de la salud o recomendaciones a los medios. En el 2003, el suicidio se declaró como un problema de salud pública y se instituyó pues, el día 10 de septiembre como el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. En Eurogenas, que es el programa de prevención del suicidio de nuestro ámbito de la Unión Europea, también se recogen pues, documentos a diferentes niveles, de los que os he puesto aquí alguna muestra para que veáis que hay mucho trabajo ya eh, realizado a partir del cual pues, ir implementándolo. Hay algunos de los documentos, pues son los que os pongo por aquí, pues directrices para las específicas em, para los consejeros de sanidad de cada región, directrices específicas para el ámbito laboral, para el ámbito educativo, para profesionales de la comunicación, para profesionales de atención primaria, especializada. Los podéis consultar, como os digo, en los enlaces que os voy dejando. En el 2014 se publica la prevención, el documento Prevención del Suicidio en Imperativo Mundial, completando pues, toda la estrategia SUPRE a nivel de la OMS. Y bueno, como curiosidad, en el 2017 pues, se celebra en Madrid el primer congreso de la Sociedad Española de Suicidología. En 2020 se ha publicado el informe eh, Suicide Worldwide, donde se recoge una actualización de los datos de tasas de suicidio a nivel global, al que haremos referencia en varias ocasiones. ¿Por qué? Porque ha sido una recogida exhaustiva durante los últimos 20 años y que ha venido a tirar por tierra pues algunas em, mm, verdades pues, que teníamos como un poco en la cabeza sobre la distribución de las tasas de suicidio en diferentes zonas del mundo, y otras variables en relación con ingresos socioeconómicos, género, edad, etcétera. Algunos de los datos que a mí me parecen como de más interés de este informe es que eh, insisten en que la calidad de los datos o de la recogida de datos aún a nivel global aún deja mucho que desear, de manera que aunque eh, al recoger los datos además em, señalan eh, qué calidad se puede atribuir a la recogida de los mismos en función pues, de una serie de parámetros que ellos han establecido. De esta manera, pues han llegado a la conclusión de que solo en 80 países del mundo eh, la calidad de los datos es la óptima. Por otro lado, eh, recoge la realidad de que la evolución de las tasas de suicidio a nivel global en los últimos 20 años ha sido descendente. De hecho, la tasa global de suicidio ajustada por edad en la actualidad es de 9 por cada 100.000 habitantes, eh, cuando las tasas anteriores estaban en torno a 16 por cada 100.000 habitantes. La ratio hombre-mujer es más del doble a nivel global, con diferencias mayores en los países de rentas más altas. Señalan que el 77% de los suicidios ocurre en los países de renta media o baja, porque es donde vive la mayor parte de la población mundial. Eh,
el 58% de las muertes por suicidio a nivel mundial se producen en menores de 50 años. Y el 88% de los suicidios en adolescentes ocurre en países pobres, donde vive el 90% de la población de esta edad. Creo que es una avanzadilla un poco de los datos que vamos a encontrar en este informe y que merece la pena estudiar a fondo. Y ya por último, en el 2021, pues se ha publicado la implementación del informe al que hemos hecho referencia del 2014, que fue el último en relación con el estudio de los planes de prevención suicida de la OMS del 2014, insisto. El Life tiene como objetivo principal reducir las tasas de suicidio a nivel mundial en los próximos años en un 30% y propone nuevas líneas de actuación que vienen a completar las ya previamente indicadas y que se supone que están establecidas o debieran de estar establecidas. Continuar en la limitación de acceso a los medios o métodos de suicidio por parte de la población como estrategia de prevención, seguir promoviendo una difusión responsable de los casos de suicidio por parte de los medios de comunicación, implantar programas específicos de promoción de competencias emocionales en la población más jovencita, niños y adolescentes, principalmente desde el ámbito escolar, donde pasan gran parte del tiempo, y detectar los casos de riesgo que están mejor definidos de manera temprana, así como evaluar, gestionar y hacer seguimiento de esta población que consideramos más vulnerable y que es la que, en particular, la que presenta pensamientos y sobre todo comportamientos suicidas. Por tanto, este mito que está corriendo de que no hay protocolos, pues creo que no hace falta insistir en ello, pues está tirado por tierra. En general, en resumen, en nuestro medio, eh, desde diferentes niveles, pues tenemos a nivel mundial ahora mismo el Life y el documento de 2014 de la prevención suicida como imperativo global. em, a nivel europeo, las guías Eurogenas. A nivel de Ministerio de Sanidad, ya en nuestro país, la guía de práctica clínica de prevención y tratamiento de la conducta suicida. Y luego, a nivel de comunidades, pues tenemos documentos eh, en diferentes sectores. Tenemos documentos desde la Consejería de Sanidad, Educación, Servicios Sociales, y luego hay toda una serie de protocolos que, si bien no están unificados, pues sí que nos proporcionan un trabajo ya hecho em, por diferentes grupos de trabajo e intervención que están dedicados a poblaciones específicas. Pues, por ejemplo, pues podemos encontrar protocolos específicos para ancianos que están institucionalizados en residencias, para menores infractores que están pues, cumpliendo medidas en centros de internamiento, pues específico para población infanto-juvenil y demás. Luego, a nivel local, se está haciendo todo un trabajo ya desde hace años, aunque en algunos lugares se está llegando de forma más rezagada, a nivel sanitario específicamente, que es el que nos compete a nosotros, em, a nivel de áreas de gestión sanitarias, pues a través de procesos asistenciales en los que confluyen atención primaria y atención especializada y de urgencias, y luego pues pequeños grupos de trabajo pues que están intentando pues mejorar variables como la recogida de datos sobre tentativas suicidas, continuidad asistencial de pacientes vulnerables y demás. Vamos ahora con la nomenclatura. Este es el primer problema que nos vamos a encontrar al estudiar el fenómeno suicida, y es que no hay una nomenclatura común científica
que homogeneice pues los conceptos o los constructos que necesitamos para estudiar este fenómeno. En la DSM-5 por primera vez incluye el trastorno de comportamiento suicida como un fenómeno digno de atención o de preocupación. Con trastorno no implica que, que haya en sí un único trastorno que explique la conducta suicida, sino que vendría a referirse este concepto más bien a lo que se llama síndrome suicida para poder recoger dentro de él diferentes em, fenómenos asociados a la conducta suicida, desde los pensamientos hasta los actos y el suicidio consumado. No obstante, no avanza mucho más en ello. em, y, y- y bueno, pues seguimos teniendo el mismo problema de no tener palabras o conceptos homogéneos para todos. En primer lugar, hablamos de pensamientos suicidas que incluirían pensamientos de muerte pasivos, es decir, pensamientos del tipo de ojalá no estuviera vivo, ojalá mañana no me despertara, o pensamientos de este tipo. Em, eh, Pensamientos de muerte activos, donde ya el individuo empieza a plantearse la muerte activa, hasta pensamientos suicidas de diferente complejidad, donde ya hay diferentes grados de planificación del acto suicida, métodos a utilizar, el lugar, el momento y demás. En cuanto a actos, es donde tenemos más disparidad en los términos que utilizamos. En general, hablamos de gesto o se habla en la bibliografía de gesto o amenaza suicida para referirse a la verbalización de una intención suicida. En cambio, utilizamos los términos tentativa o intento de suicidio para hablar de aquellos actos que atentan sobre la propia vida o la propia salud em, cuando hay intención suicida. En esto no hay mucha consistencia. En general, los anglosajones están tendiendo a utilizar el término autolesión para referirse mm, a atentados contra la propia vida, independientemente del fin, de que la finalidad sea suicida o no. En Europa seguimos utilizando el término parasuicidio para diferenciar aquellas conductas autolesivas que no tienen como finalidad la muerte, sino que tienen como finalidad pues, otras intenciones, como por ejemplo pues, calmar la ansiedad o disminuir una emoción negativa o modificar una situación del entorno. Aquí sí que la DSM-5 explicita que dentro de este epígrafe entrarían solamente los actos que tienen como finalidad la muerte. Otros términos que utilizamos en el estudio del suicidio pues serían el de suicidio indirecto o subintencionado, que son conductas de exposición a grandes riesgos que pueden tener como resultado la muerte, sin que haya un acto directo de intento de suicidio. Sería pues la exposición a conductas altamente temerarias o de altísimo riesgo a nivel de salud. El suicidio frustrado es un concepto que utilizamos para referirnos a tentativas suicidas de extrema gravedad que no han culminado en la muerte, pues por pura casualidad, por así decir, pues precipitaciones de una altura muy grande, por ejemplo, pues que en las que pues al final el individuo pues sigue mm, a través de la atención médica que haya recibido, pues sigue con vida. Y suicidio consumado, pues cuando el resultado es la muerte. Dejaríamos fuera, por tanto, de este, eh, del suicidio, del síndrome suicida o del fenómeno que vamos a estudiar a lo largo de la presentación, pues las autolesiones no suicidas, como decíamos.
Y luego, pues hay un concepto ahí un em, poco definido o dudoso o a debate, que es el suicidio llamado políticamente o socialmente aceptado o el suicidio racional, que en algunos medios pues empieza a hablarse un poco de él y que ya abordaremos em, al hablar de factores de riesgo social. En cuanto a epidemiología del suicidio, nos encontramos con muchas dificultades. En primer lugar, la que nombrábamos hace un momento, que es la disparidad en las nomenclaturas. La segunda dificultad que nos encontramos es la variabilidad en los sistemas de registro y comunicación de las muertes por suicidio. No hay homogeneidad entre los diferentes países, como hemos visto, y la calidad de los datos es variable. Y sin embargo, a pesar de todo eso, el consenso a nivel de las instituciones que estudian, las instituciones de salud globales, pues es que los datos son de suficiente calidad en general para poder establecer mínimas comparaciones que nos sirvan pues, para estudiar pues, posibles factores de riesgo asociados a la conducta suicida. Otra dificultad sería que damos por hecho que los datos al final están infraestimados. Es decir, pensamos que hay muchos más casos de los que en realidad se recogen. Bien porque no se registran de forma adecuada, bien porque las muertes están encubiertas como naturales, bien porque siguen imperando tabúes en relación con la muerte por suicidio que favorecen ese encubrimiento. Pues, por ejemplo, hay que pensar que aunque, bueno, en España hasta no hace tantísimo el suicidio, si bien ya no estaba penalizado legalmente como delito, sí que seguía, em, em, incluyendo, pues, como una discriminación hacia el fallecido y hacia su familia, por ejemplo, en el acceso, pues, a rituales funerarios, a tener un entierro, pues, en ciertas zonas del cementerio y demás. Como apuntaremos un poquito más adelante en la mirada social, aún el suicidio está penalizado en algunos países, fundamentalmente por motivos religiosos, y esto hace pues, que también pues, sea un tipo de muerte pues, que se oculta. En nuestro país, el registro de datos bebe de dos fuentes oficiales: los certificados de defunción, que rellenamos los facultativos cuando tenemos que certificar cualquier tipo de muerte, y los datos anatómico-forenses. Estos datos se han ido incluyendo progresivamente y ya están, pues todas las comunidades pues los mandan al Instituto Nacional de Estadística anualmente. A través de su página web, pues podéis echar un vistazo a los datos actualizados y fiables, pues de que contamos en relación no solo con las causas de defunción que se producen cada año, sino dentro del suicidio en particular, pues a la distribución por género, por edades, por método utilizado, y podemos además pues ver la evolución o la progresión de las tasas de suicidio en los diferentes, desde que tenemos datos en el INE de los años 80. El reto sería, porque en España los datos se consideran de alta calidad, el reto sería poder mejorar también en el sistema de registro de las tentativas, no solo de los suicidios consumados, para seguir avanzando en el estudio de este fenómeno. Los datos se actualizan cada diciembre en- en referidos al año anterior, es decir, en diciembre del 21 pues se han publicado los datos correspondientes al año 20 y así sucesivamente. La variable demográfica que utilizamos para estudiar el suicidio es la de la tasa por cada 100.000 habitantes. Bien,
Aquí estaba recogida, pues, la tasa a fecha de 2000, del principios de los 2000, de la tasa mundial de suicidio, estaba considerada como del 11 a 16 de cada 100.000 habitantes y, muy variable, además entre países. Se calcula que en los países esta tasa, en la actualidad, en el último informe que hemos mencionado, pues está en torno al 9 de cada 100.000 habitantes. Se calcula que en los países industrializados, pues la muerte por suicidio pues llega, a suponer el 1% de todas las muertes. Eh, las Vamos a ver, en primer lugar, cuando encontramos los datos actualizados de tasas de suicidio, pues, una de las primeras variables que estudiamos es la variable geográfica, es decir, la diferencia entre diferentes regiones del mundo en las tasas de suicidio. Esta variabilidad geográfica que encontramos y que es, muy grande, em, tiene que ver tanto con componentes posiblemente genéticos, es decir, está, ampliamente aceptado a nivel científico que los caucásicos con origen centroeuropeo tienen mayor riesgo de suicidio, pero también está en el contexto de componentes macrosociales, ingresos, y otras, variables, pues como, em, la protección del individuo, pues por parte del sistema establecido o de las instituciones y demás. Tradicionalmente, eh, las tasas más altas de suicidio, pues se han encontrado, pues, en la Federación Rusa y las repúblicas soviéticas, Kazajstán y Ucrania, en países del centro y norte de Europa, en algunos países nórdicos, Lituania, Letonia, Estonia y Finlandia, y en Estados Unidos y Canadá. En general, esta tendencia se mantiene, a día de hoy. Las tasas más bajas, se encuentran en países árabes y en países latinos, exceptuando Cuba, y en los países mediterráneos, muchos de ellos. Donde ha habido más variación es en Asia. Hasta hace unos años, las tasas más altas se encontraban en China, Japón y Sri Lanka. En China, además, la epidemiología era muy curiosa o particular, porque, se encontraban, altas tasas de suicidio en mujeres, y además altas tasas de suicidio en personas sin antecedentes de trastorno mental. De la relación de Japón con el suicidio hablaremos más adelante al abordar, eh, las factores de riesgo macrosociales, y trataremos de clarificar algún mito que se ha ido transmitiendo. Y en el caso de Sri Lanka, pues llegó a ser la primera causa de muerte en población joven. Las tasas más bajas en Asia, se encontraban en Tailandia. En las cifras actualizadas de la OMS de los últimos 20 años, cambia un poquito este panorama. Em, bueno, aquí tenemos esta tabla que recogía los datos de principios del siglo XXI, donde más o menos, se recogían pues estos datos a los que he hecho referencia, hace un momento. Esta tabla viene del Vallejo, que todos los, psiquiatras en formación pues conocen de sobra. Y estos ya son los datos del informe, de la OMS, de la recogida de datos desde el año 2000 hasta el 2019. A lo largo de estos 20 años, pues lo que han ido recogiendo, datos, acerca del suicidio en, en todos los países del mundo. Aquí diferencia, para hablar de la variable geográfica, los agrupa en África, América, los países del este del Mediterráneo
Europa, Sudeste Asiático y Pacífico. De este gráfico podemos extraer los datos que hemos avanzado anteriormente. Las tasas a nivel global en la actualidad de suicidio están en torno a 9 de cada 100.000, y hay varias regiones del mundo que sobrepasan esta media. En particular, África, en primer lugar, Europa y el sudeste asiático, con diferencias además importantes entre géneros, sobre todo en África, Europa y América. Aquí vemos un poco el mapa por colores de las tasas de suicidio y la diferenciación por género. Vamos a ver muy escuetamente, región por región, eh, mm, algún dato de interés, bien para confirmar o refutar, pues estos hechos que teníamos un poco en la cabeza en torno a la epidemiología del suicidio según variables geográficas. De la región africana, hasta la fecha teníamos poquitos datos. em, en los últimos 20 años se han recogido muchos eh, datos acerca del suicidio. En general, se considera que la calidad de los datos en la región africana no es muy buena, em, y sí que podemos observar a simple vista, por el sistema este de flechas que os he puesto, y que primero tengo que explicar un poco a qué se refieren. Las flechas descendentes se refieren a unas tasas de menos de 5 por cada 100.000 habitantes que se consideran bajas. De las flechas ascendentes las he dividido en tres niveles: más de 10, más de 20 y más de 30 respectivamente. em, Suicidios por cada 100.000 habitantes. Vemos en general que en la región africana hay muchos países que tienen una tasa media o sea, una tasa de suicidio por encima de la media global. Em, y de hecho, pues estas tasas son particularmente elevadas en Suazilandia y en Lesoto. Lesoto tiene el triste honor de tener la tasa de suicidio más elevada del mundo, cerca de 90 habitantes por cada 100.000 habitantes. Suicidios por cada 100.000 habitantes. En la región africana, Argelia, de la que hablaremos a continuación, y Santo Tomás, pues son los países con tasas de suicidio más bajitas. En la región americana, en general, vemos como en la mayoría de países las tasas de suicidio son bastante bajas, con las excepciones ya sabidas de Estados Unidos y Canadá, pero también tenemos otras excepciones como es el caso de la Guyana, por ejemplo, donde las tasas de suicidio son las más altas del continente americano, también Surinam. En la región mediterránea, en general, las tasas de suicidio son muy bajitas, sobre todo en los países más al este del Mediterráneo, exceptuando Somalia y Djibouti. Están un poquito por encima de la media mundial. En la región europea, eh, mm, vemos que hay mucha variabilidad. Están países con tasas de suicidio muy bajitas, en general países mediterráneos y países fundamentalmente islámicos. Em, Tenemos entre los primeros pues Chipre, Grecia, Italia y por desgracia no España. Em, y luego pues tenemos los países con tasas más altas de suicidio, que serían la Federación Rusa y Lituania, en este caso. En la región Asia-Pacífica también hay mucha variabilidad. Están algunos de los países con las tasas más bajas de suicidio del mundo. En la Polinesia, em, em,
Barbados, eh, países con tasas muy, muy bajitas de suicidio, Papúa Nueva Guinea, y luego pues otros con tasas más elevadas, como la República de Corea, por ejemplo, em, la Micronesia y algún otro. ¿Cuál ha sido la evolución de las tasas de suicidio en el tiempo? Y esto lo quiero recalcar mucho porque es otro de los mitos que circulan, que las tasas de suicidio están en continuo aumento y no es así. Este informe confirma que si bien desde que teníamos datos en los años 50 hasta finales de los 90 la tasa de suicidio en el mundo había aumentado más o hasta casi el 60%, posiblemente también porque se recogían mejor los datos, pero no solo por eso. Y en los últimos 20 años, en cambio, en general ha habido un descenso de las tasas de suicidio a nivel global de hasta el 36%, siendo que la tasa media se ha bajado del 16 que apuntábamos antes a 9 suicidios por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, este descenso no se ha dado en todas las regiones del mundo ni se ha dado por igual en todas las regiones. En Europa la disminución ha sido ligera y se ha mantenido o incluso ha aumentado levemente en Irlanda y particularmente en España. em, y en la región americana ha habido un aumento del 17%, pero no homogéneo, mientras que las tasas han subido en Estados Unidos, en el resto de Latinoamérica, pues han tendido a la baja. En general, en países industrializados vemos que hay un desplazamiento, lo que sí que hay es un desplazamiento de los suicidios a edades cada vez más tempranas, que esto también pasa en países no industrializados. En general y en particular en los industrializados ha habido un aumento, sobre todo a costa de la población masculina, especialmente en las franjas de edad más jóvenes o a principio o la vida, principios de la edad media adulta. En general, las tasas de suicidio han descendido en mujeres, excepto en el grupo de 15 a 29 años, las más jovencitas, y, y hay más diferencia por géneros en los países industrializados que en los países pobres, donde se entiende que las tasas de suicidio femeninas están un poco más próximas a las masculinas. Es decir, hay más suicidios en mujeres en comparación con los países industrializados. Esta es la evolución en los últimos 20 años de las tasas de suicidio en las diferentes regiones del mundo. Como vemos, América es la única región que ha aumentado significativamente las tasas de suicidio y Europa se han mantenido descendido levemente. ¿Y qué ha pasado en España entonces? En España lo que vemos es que en los últimos 10 años, aquí he cogido este extracto, pero ahora veremos desde que hay datos, pues las tasas de suicidio han aumentado, eh, el, el número de suicidios y la tasa de suicidio ha aumentado ligeramente. De hecho, en comparación con otras causas de muerte que han disminuido, como por ejemplo es el caso de los homicidios o el caso de los accidentes de tráfico, pues junto con ahogamientos y envenenamientos, pues han aumentado. Habría que ya para ver las otras causas. Entonces, en definitiva, en España, desde que hay registros, desde que hay registro fiable del INE en los años 80 hasta finales de los 90, como ha pasado en el resto del mundo, pues había un aumento del suicidio en general. Desde entonces hasta 2012, pues estaban más o menos estables y a partir de ahí ha habido un leve aumento, a costa sobre todo de poblaciones, en las tasas brutas hablamos, de varones entre los 30 y los 50 y tantos años. Las tasas más altas registradas y la bruta y la ajustada por 100.000 habitantes por edad
han sido la del año 2014 y tras las de 2020. Señalo esto porque otro mito que está circulando es que el 2020 es donde ha habido más cantidad de suicidios en nuestro país y no es así. El año del que tenemos constancia, que fue el de una cifra mayor, fue el 2014. Digo esto no para minimizar el impacto de la pandemia em, y de todo lo asociado a la pandemia en la salud mental, y ya lo iremos viendo con el tiempo, sino un poco para resaltar la complejidad del fenómeno suicida y que mm, bueno, tiene que hacernos afrontar este problema desde un espíritu crítico y riguroso, no simplificando tanto las cosas. Por edades, claro, el impacto del suicidio por edad es diferente en personas jóvenes que en personas mayores en relación con otras causas. En jóvenes ha pasado de ser la en jóvenes ha pasado de ser la tercera causa de muerte por detrás de los tumores y los accidentes de tráfico a ser la segunda. Ya en el 2015 hubo algunas publicaciones que trataron de teorizar acerca de las posibles causas de ese aumento de suicidio que se había evidenciado en los años anteriores y sobre todo en el 2014. Algunos, algunas teorías van un poco en la línea de que eh, mm, coincidió temporalmente con los años posteriores a la crisis económica y en particular en ese año con el término del subsidio por desempleo, del efecto acumulativo del desempleo a lo largo de los años y de la marcha de la población inmigrante que estaba trabajando en España en los años previos a la crisis. Y luego además, pues se dio la circunstancia de que en ese año se incluyó el registro anatómico forense de la Comunidad de Madrid. ¿Vale? Las tasas o las cifras de suicidio actuales en nuestro país pues son las siguientes. En el 2020 el total de suicidios fue de 3.941, muy por encima de los tráficos, muy por encima de los homicidios y por encima de la gripe común, por poner un ejemplo. Eh, ¿Dónde se producen más suicidios? En la franja de hombres, como hemos dicho, de 40 a 50 años y en las mujeres en la franja de los 55. Por causa de muerte ya decíamos que los homicidios y tráficos habían disminuido con el tiempo y en cambio suicidio, ahogamiento y envenenamiento pues habían aumentado. Aquí tenemos el recorrido desde los años 80 hasta las últimas cifras que tenemos de cómo han evolucionado pues el número de total, la tasa bruta o el número total de suicidios en nuestro país. Ya vemos que había habido un aumento eh, muy significativo del número de suicidios en nuestro país desde los años 80 hasta finales de los 90. Desde ahí hasta el 2010 más o menos se mantienen estables y es a partir del 2011 cuando empiezan a aumentar levemente, con un primer pico importante en el 2014 y este segundo pico en el 2020. Ya vemos que la evolución de las cifras es globales, es paralela particularmente a la evolución de las cifras en varones, en la población masculina. Y en particular vemos que las franjas de edad donde más ha aumentado el número de suicidios, pues ha sido en las edades medias en los hombres, desde los 30 hasta los 50 tantos. Aquí está un poquito en zoom para que lo podáis ver mejor, aunque lo mejor es ir directamente a la fuente y ya poder eh, 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 elegir los datos que queramos pues para lo que decimos. Hemos hablado de la variable geográfica, ahora vamos a hablar de la variable edad. A nivel global mundial ya hemos dicho que el 58% de los suicidios se producen en personas jóvenes, menores de 50 años. En
países pobres las tasas más altas de suicidio se desplazan a edades más tempranas y el 40% del total de suicidios en nuestro medio hay que recordar que se produce en personas em, mayores de 65 años. Por tanto, la edad es un factor de riesgo para el suicidio consumado, si bien las tentativas suicidas se dan más a edades más tempranas. ¿Esto qué significa? Que cuando hablamos de tasas brutas o de número global de suicidios, las franjas de las edades medias es donde se produce mayor número de suicidios, pero en cambio la tasa ajustada por edad es mucho más alta a medida que vamos em, eh, cumpliendo edad, ¿no? Siendo pues más altas pues a partir de los 75, 80, 90 años. En cuanto a edad e ingresos, sabemos que en países más pobres, pues la mayor parte de los suicidios se producen a edades pues, más tempranas. En estas edades tan tempranas, a nivel global, el suicidio supone la cuarta causa de muerte, por detrás de los accidentes de tráfico, de la tuberculosis y de la violencia interpersonal, aunque esto varía según género. En nuestro país en particular, pues ya hemos dicho que ha pasado de ser la tercera causa de muerte en esta franja de la población a ser la segunda, solo por detrás de los tumores. En cuanto a la epidemiología del suicidio, em, eh, en, eh, en relación con el género, sabemos, ya lo hemos repetido en varias ocasiones, que el género masculino se asocia significativamente a mayor riesgo. Se creía que posiblemente había una excepción en China, aunque los datos últimos del informe al que hemos hecho referencia em, de la OMS de los últimos 20 años, pues China ya no está entre los países asiáticos con mayores tasas de suicidio, sino que están en la media global y además la distribución por género es mucho más parecida al del resto de occidentes, significativamente más alta en varones, ¿no? Más parecido a países industrializados, pues posiblemente pues, por causas tales. Mm, hay menos diferencias en los países más pobres, como hemos comentado antes, de renta más baja. El riesgo de tentativas, en cambio, es mayor en el género femenino, excepto quizás en Helsinki, que hay un informe donde habla de más tentativas suicidas en varones, aunque esto hay un estudio únicamente que lo dice. En cuanto al método, eh, las mujeres tradicionalmente tienden a utilizar métodos menos letales para suicidarse como envenenamientos en relación con los hombres que tienden a utilizar métodos más letales. Em, Sin embargo, bueno, como el ahorcamiento, sofocación, precipitación o armas de fuego en países donde están más disponibles, como Estados Unidos. Sin embargo, como veremos a continuación, tanto en hombres como en mujeres, eh, el método más frecuente de suicidio en España es por ahorcamiento, pero esto lo explicaremos un poquito en más detalle en las siguientes diapositivas. Los hombres tienden a consumar suicidio a edades más tempranas, las mujeres suelen hacer intentos de suicidio a edades más tempranas. En los más pequeños, en la población más pequeñita de los preadolescentes, eh, estas diferencias por género no se ven. De hecho, han aumentado las chicas en proporción a los chicos y no hay tantas diferencias en cuanto a la elección del método, sino que ambos utilizan métodos muy letales, como la precipitación, el ahorcamiento o arrojarse a un vehículo en marcha, que son las tres causas o los tres métodos más utilizados en población tanto preadolescente como adolescente. En cuanto a género y geografía, ya hemos comentado que las tasas de suicidio más altas de mujeres se producen en el sudeste asiático,
En uno de los países donde hay tasas más altas de suicidio en mujeres es Bangladesh. Y las tasas de suicidio en hombres son más altas en África, América y Europa, donde además hay más diferencias entre géneros en las tasas. En cuanto a género e ingresos, ya hemos dicho que las mujeres de estatus medio o bajo son las que tienen tasas más elevadas. Los hombres con alto estatus son los que tienen las tasas de suicidio más elevadas. Y aunque la mayor parte de suicidios, por números brutos, tiene lugar en regiones del mundo con ingresos medios o bajos, en cambio las tasas de suicidio más altas se dan en los países con más altos ingresos. En cuanto a los métodos, ya hemos dicho, los métodos dependen mucho de la cultura, de los países, de las épocas, de las características demográficas, de la disponibilidad de medios, de la confianza que en esos medios tenga la población, de fenómenos como la imitación. En cuanto a la disponibilidad, pues se tienden a elegir métodos que están más accesibles, como es lógico. Em, Puentes, ferrocarril, metro si están disponibles, u otros según el contexto donde estemos estudiando el suicidio. En los suicidios consumados vemos que se utilizan pues, métodos más violentos y letales. En todo el mundo, las tres primeras métodos que se utilizan para suicidarse, para suicidio consumado, es el uso de plaguicidas, el ahorcamiento y las armas de fuego. En España esto es un poquito diferente por la disponibilidad y los métodos más frecuentes son el ahorcamiento, en primer lugar, la precipitación, en segundo, y el envenenamiento, en tercer lugar, el envenenamiento contando todas las causas de envenenamiento que se recogen en el INE. Eh, mm, y esto se da tanto en las tasas globales como en hombres y en mujeres. Aunque viendo los envenenamientos, hay, como decíamos antes, eh, las mujeres tienden a elegir más este método en comparación con otros, con la diferencia entre géneros de otros métodos. Pero tanto hombres como mujeres se suicidan más mediante ahorcamiento o precipitación, en primer lugar. En cuanto a los intentos, suelen utilizarse métodos más pasivos, envenenamiento en general. Según localidades, en las zonas rurales se tienden a utilizar más los pesticidas o plaguicidas que otros medios, que llegan a suponer a nivel global el 20% de todos los suicidios y que en nuestro medio es casi inexistente por la dificultad de acceso a pesticidas o plaguicidas más tóxicos como eran los organofosforados que se siguen utilizando en muchas zonas del mundo. Em, en cuanto al método según edad, ya hemos avanzado en los adolescentes no hay tantas diferencias genéricas y ya hemos visto cuáles son los métodos preferidos de los adolescentes. También los ancianos suelen tender a utilizar métodos más letales de suicidio. Y en cuanto al lugar escogido, suele ser o bien el hogar de uno o bien lugares emblemáticos. Y aquí entran en juego tanto componentes de accesibilidad como culturales o sociales que han transmitido como la tradición, entre comillas, macabra de elegir determinados sitios emblemáticos. Ya os decía que esta es la gráfica de los métodos suicidas empleados en España y para ambos géneros son los tres que os he comentado. Es bastante más infrecuente el uso de pesticidas, que es prácticamente inexistente en nuestro país por la dificultad de accesibilidad, y el de armas de fuego, en cambio, es frecuente a nivel. En cuanto a los envenenamientos, eh, el epígrafe otros envenenamientos es el primero y el segundo, que
que sí que quería recalcarlo, es el uso de, fundamentalmente, de psicofármacos. Aquí tenemos algunos de los lugares más emblemáticos elegidos eh, por hombres y mujeres a lo largo del mundo para suicidarse. Aquí tenemos el famoso, tristemente famoso Bosque de los Suicidas o de Aokigahara de Japón, cercano al monte Fuji y que ostenta uno de los eh, eh, uno de los lugares donde más suicidios se producen al año. Y luego, pues, tenemos otros lugares emblemáticos, pues, como el Cabo Beachy en Reino Unido, o el puente, Sunshine en Florida, las cataratas de Niágara, el metro de Calcuta. Abajo os he puesto algunos sitios que eran emblemáticos y aunque lo siguen siendo, ya no tanto, porque se han establecido fuertes medidas de seguridad para dificultar la accesibilidad a los mismos. Uno de ellos es la Torre Eiffel el famoso puente de San Francisco o el viaducto de Segovia de Madrid, que llegó a tener la escalofriante cifra de 4 fallecidos por suicidio al mes, cantidades elevadísimas. Por último, y para resumir, hemos hablado fundamentalmente del suicidio consumado y hemos dado algunos apuntes que diferencian la epidemiología del suicidio consumado de las tentativas suicidas. En particular, eh, y para recoger un pequeño resumen, tenemos que resaltar la dificultad para recoger los datos de las tentativas suicidas. Se calcula que el 75% de los que intentan suicidarse ni siquiera llegan a consultar con médicos, sino que pues lo resuelven en su medio. Se calcula que hay de 10 a 25 tentativas por cada suicidio y esta cifra asciende hasta casi 200 en adolescentes. La distribución por géneros, ya hemos dicho que la epidemiología de las tentativas suicidas es muy diferente a la de los suicidios consumados, se produce mucho más en mujeres, en particular en mujeres muy jovencitas, y en edades tempranas en general, tanto en hombres como en mujeres. Hay muchos menos intentos a partir de los 55 años, y las máximas diferencias genéricas se dan entre los más jóvenes. Como vemos, esta epidemiología es totalmente contraria a la de los suicidios consumados. Y Asia y África pues son las regiones del mundo donde están las tasas más bajas de tentativas suicidas, teniendo en cuenta que si el registro de suicidios consumados no es homogéneo en el mundo, pues el de las tentativas hay que cogerlo muy, 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 muy con pinzas. Y en cuanto a las ideas suicidas, ya esto es pues como el gran misterio, porque es muy, muy, muy difícil de recoger este parámetro. La prevalencia a lo largo de la vida, según algún estudio apuntado, parece ser que está entre el 15 hasta el 53% de la población, por estudios que se han hecho a través de encuestas telefónicas en muestras de población representativas. Parece haber una preponderancia femenina y parece ser más grande, mientras más grande es el periodo abarcado. Y con esto pues concluimos esta primera sección de actualización en suicidio. En la próxima presentación, pues hablaremos de factores de riesgo y protección asociados a la conducta suicida. En particular, pues hablaremos de los de los predictores de suicidio y de los factores individuales asociados al mismo. Muchas gracias.